Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como siempre aprovecho para enviarles la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Celestial. Hoy voy a hablar sobre el libro o la epístola a los Hebreos. Como lo expresa claramente, esta epístola no está dirigida a nosotros, pero como buenos estudiantes de la Biblia que deseamos ser aprobados por Dios, debemos recordar lo que dice el libro de Romanos. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos en el capítulo 15 y en el versículo 4 leemos: porque las cosas que se escribieron antes, como yo siempre digo, antes del día de Pentecostés, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Entonces, rápidamente ya descubrimos dos cosas muy importantes: que el libro de Hebreos no está dirigido directamente a nosotros, pero que podemos aprender muchísimo sobre todas las recomendaciones que Dios le hace a su pueblo, el pueblo elegido por Dios. El libro de Hebreos para mí es maravilloso porque sintetiza en solo 13 capítulos todo el maravilloso plan de salvación de Dios y explica con gran claridad las razones por las que Dios implementó en primer lugar un pacto, o también llamado Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, para luego cambiarlo e implementar un nuevo pacto, o también llamado el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Debemos recordar que antiguamente Dios había clasificado a la humanidad en dos grandes pueblos: los judíos, o el pueblo elegido por Dios y a quien le fueron dadas las promesas de un Salvador, y el pueblo de los gentiles. Luego, al comenzar esta nueva administración, conocida como la gracia, Dios clasifica a la humanidad en tres grandes grupos: pueblo judío, pueblo gentil e iglesia de Dios. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios, en el capítulo 10, y leyendo en el versículo 32 dice la palabra de Dios: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si tú no eres descendiente de alguna tribu de Israel, tú eres gentil. Pero si confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres parte de este nuevo grupo llamado la Iglesia de Dios. El plan de Dios de salvación incluía estos dos grandes grupos, pero los judíos nada sabían de esto hasta que fue revelado el misterio al apóstol Pablo. Por favor, acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 3, y en el versículo 6 leemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este era el gran misterio escondido en Dios que fue revelado muchos años después del día de Pentecostés al apóstol Pablo. Era necesario que alguien le explique al pueblo judío lo que Dios había planeado, y toda esa explicación está en el libro de Hebreos, que exhorto a que la lean de manera completa para que ustedes también obtengan el panorama completo. En esta breve enseñanza compartiré los aspectos fundamentales para intentar hacerla dinámica y breve. Por favor, acompáñenme al libro de Hebreos, en el capítulo 1, y comenzando a leer en el versículo 1 en adelante, dice así la maravillosa palabra de Dios. Dios dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta primera introducción, por supuesto, como ya había hecho la aclaración, dirigida al pueblo judío para explicarles al pueblo judío
todo el plan de salvación de Dios para que ellos entendieran todo este proceso que se había efectuado, Dios dice que Él le había hablado a su pueblo de muchas maneras, a los padres, ¿no es cierto?, y por medio de los profetas. Pero en estos posteriores tiempos, o al final de los tiempos, Dios dice, los ha hablado al pueblo de Israel a través de su Hijo. Capítulo 2, por favor, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, esta breve introducción del libro de Hebreos habla un panorama, ¿no es cierto? Ustedes ven claramente cómo Dios se dirige a su pueblo y le dice, muchachos, ya les he hablado una y otra vez por medio de los profetas que les he enviado a sus padres, a sus generaciones antiguas. Es más, hasta ustedes me probaron durante 40 años cuando estuvieron en el desierto. Dios hace como una especie de recordatorio y al mismo tiempo dice, ¿hasta cuándo les voy a estar enviando mi mensaje para que ustedes se aparten del mal y sigan mis caminos? He aquí, dice Dios, yo voy a implementar un nuevo pacto con ustedes. Pero es necesario que no cometan el mismo error que cometieron sus padres, que se endurecieron y se llenaron de incredulidad, haciendo que yo me apartase de ustedes. Más o menos esa es la exhortación una y otra vez del Dios Todopoderoso. Ahora, como yo dije al principio, esta epístola no está dirigida estrictamente a nosotros, que somos o que pertenecemos a la Iglesia de Dios. Pero ¿cuánto vamos a aprender de esta epístola? Porque dice la palabra de Dios que si aquellos que fueron amonestados por Moisés y a través de ángeles, dice, cuando se apartaron, dice, recibieron la justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya Dios se ha tomado el trabajo, ya no solamente de hablarnos a través de profetas, a través de predicadores, sino a través de su propio Hijo. Y Él, al enviar a su Hijo y al cumplir toda la obra redentora que Él había diseñado a través de su Hijo Jesucristo, nos hizo acepto a un nuevo pacto. ¿Cuántos de nosotros tenemos que estar atentos a no caer en un estado de incredulidad? Porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que esta administración es la última oportunidad que Dios le da a la humanidad para ser salvo. Cuando Cristo retorne, Cristo no va a retornar con espíritu de mansedumbre. Cristo no va a retornar con el amor de Dios. Cristo va a retornar con vara de hierro. Y aquellos que hicieron lo malo, no creyeron en Él y en todo lo que Dios hizo a través de Él, van a condenación.
Entonces, es muy importante, como dice la exhortación, que si bien está dirigida al pueblo de Israel, también nos sirve a nosotros. Porque cuánto hay de nosotros que, escuchando la palabra de Dios, todavía no reaccionamos, no actuamos, no nos ponemos a trabajar. Si bien es cierto que la salvación no es por obra, pero ¿qué clase de vida deseamos tener en esa vida eterna que Dios ha prometido? Porque recuerden que todo lo que nosotros hagamos por y para el Evangelio de Dios, por y para el Evangelio de Cristo, vamos a recibir recompensas. Y esas recompensas van a ser eternas. No solamente que vamos a heredar la vida eterna, no solamente que vamos a ser coheredero de la herencia de Cristo, sino que además, de acuerdo a nuestro trabajo, a nuestra dedicación, a nuestro esfuerzo por y para el Evangelio, vamos a recibir recompensas eternas. Yo en esta enseñanza los estoy exhortando a que reaccionen, porque no es solamente de estar en una posición cómoda, decir, bueno, yo recibo, ¿y qué estoy dando por y para el Evangelio de Dios? Y no estoy hablando acá de solamente la parte económica, porque muchos de ustedes comparten de su abundancia con el ministerio, con la iglesia. Eso está bien, pero ¿y en cuanto a su tiempo? En cuanto a compartir la palabra con otras personas, en cuanto a pararse firme y convertirse en líderes y transmitir de la misma manera como se inició la iglesia del primer siglo. Imagínense si después que Jesucristo se va y deja su iglesia armada con esos 12 apóstoles, si los 12 apóstoles se tiraban a chanta, no hacían nada, no predicaban la palabra, no buscaban a las personas para hacerlas salvas, nosotros hoy no estaríamos acá, porque hoy nosotros estamos acá gracias a la obra de esa gente, como Pedro, Felipe, Esteban, Pablo y tantos más, Marcos, Lucas, comenzaron a pararse firme en las cosas de Dios y fundamentalmente a dedicarle tiempo a la prédica, porque la tarea de la predicación en este tiempo no es solamente para los pastores o para los ministros, es para cada renacido. Dios nos encomendó en esta administración a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, yo hoy te confronto y te pregunto, ¿qué estás haciendo vos por tu ministerio de la reconciliación? ¿Le estás dedicando tiempo? ¿Estás colaborando con la iglesia? ¿Estás colaborando con el ministerio? ¿Estás compartiendo la palabra? ¿Estás invitando gente a que escuche estas enseñanzas? O sea, ¿estás cumpliendo lo que Dios te encomendó? Porque Dios te encomendó esa tarea a vos, no solamente a mí. Yo ya la he tomado. Ahora te exhorto a que vos también hagas lo mismo. Hebreos, por favor, capítulo 4. Versículo 2, porque también a nosotros, dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Porque de la misma manera que Dios le anunció al pueblo judío las buenas nuevas, también nos ha sido anunciada a nosotros. Ahora, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y yo te confronto a vos. Vos estás recibiendo la palabra de Dios, la estás acompañando con la acción de creer. Esa palabra fe es la acción de creer y sabemos que creer es un verbo y un verbo connota acción. Yo creo y actúo. Yo creo eso que en este caso yo, Manuel, les estoy compartiendo y entonces comienzo a actuar. ¿O qué hago? La plancha. Me quedo piola hasta el próximo domingo, donde Manuel me va a compartir de vuelta la palabra. ¿Y qué estoy haciendo yo por la palabra? ¿Qué estoy haciendo yo por mi ministerio, tu ministerio de reconciliación que Dios te encomendó? Porque, si bien es cierto que la salvación es por gracia, pero vamos a rendir cuenta por todo lo que Dios nos dio. ¿Se acuerdan la famosa parábola de los talentos? Mirá cuando venga el Señor y te dice y te pregunta, ¿qué hiciste con los 5 talentos que te di? No veo frutos de esos 5 talentos. ¿No te vas a sentir avergonzado?
de que el Señor Jesucristo te diga: ¿qué hiciste con los talentos que te di? Yo necesitaba que le hablaras a Pedro, a Juan, a Roberto, a Mónica, para que ellos sean salvos. ¿Qué hiciste? Hebreos, por favor, capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque tenemos una promesa de un reposo, que es cuando Cristo retorne, donde vamos a recibir nuestros galardones. Versículo 14, por favor. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Dios implementa el antiguo pacto, Dios implementa toda una serie de ceremonias, digamos así, y de cómo se iba a relacionar el pueblo de Israel con Dios. Entonces Dios había elegido a una tribu, que era la tribu de Leví, la tribu que se iba a encargar de llevar adelante la enseñanza de la palabra y de todos los ritos religiosos que Dios le había enseñado a Moisés cuando introdujo la ley y cuando introdujo ese primer pacto con el pueblo de Israel. Había sacerdotes que ministraban semanalmente, diariamente, a la necesidad del pueblo. El sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y hacía ofrenda por el pecado. No solamente hacía la ofrenda por los pecados suyos, sino también por los pecados del pueblo. Fíjense, en el capítulo 10, en el versículo 1, dice: porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acerca. Por eso acabo de leer, dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, a Jesús, que Él puede interceder de manera eterna por nosotros. Sigo leyendo, por favor, el versículo 11. Y ciertamente, hablando de los antiguos sacerdotes, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que Pablo, por revelación, le está tratando de explicar al pueblo de Israel, que todos los ritos que ellos hacían, todo era figura de lo que iba a venir, que era Jesús. Y entonces él hace una comparación. Él es el sumo sacerdote, porque fue elegido por Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo quise remarcar esta palabra perfecto. ¿Saben por qué? Porque cada renacido tiene simiente incorruptible. ¿Se acuerdan que lo hemos aprendido del libro de Pedro? Siendo renacidos de simiente incorruptible, por una sola ofrenda, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, nos hizo perfectos para siempre a aquellos que hemos creído en la palabra de Dios y que hemos recibido el don de Espíritu Santo. Y sabemos que ese don de Espíritu Santo se recibe solamente porque hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestros corazones que Dios lo levantó de los muertos. No es porque nosotros seamos santos, sino porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Dios en su presencia sabía que para llevar adelante nuestra tarea íbamos a necesitar esa herramienta espiritual que es el don de Espíritu Santo. Hebreos 10, versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahí también puse en mayúscula la palabra remisión. Cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, cuando creemos
en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, recibimos la remisión de todos los pecados que nosotros cometimos hasta ese momento. Por lo tanto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo en una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es maravilloso entender todo este contexto. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ya tenemos el acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta todo ese paralelismo que por revelación Pablo le está explicando al pueblo de Israel? De que todas las cosas que ellos hacían era figura de lo que iba a pasar después cuando llegara el Mesías prometido. Ahora, cuando el Mesías prometido cumplió su obra redentora, listo, ya está. Ya todo se cumplió. Por lo tanto, estamos en una nueva administración, totalmente diferente y con un nuevo pacto. Hebreos 11, por favor, hablando sobre la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, quiero hacer una breve descripción de los tipos de fe, porque la palabra fe, o traducida como fe, es la palabra griega pistis. Ahora, esa palabra pistis, que nosotros en nuestra versión española se traduce fe, nosotros por el contexto podemos decidir o determinar qué tipo de fe, porque fíjense que existen 5 tipos de fe. Tenemos la fe de Jesucristo, que es la fe espiritual que nosotros recibimos cuando renacimos del Espíritu de Dios. Tenemos la fe o la habilidad de nuestra mente para creer la palabra de Dios. Eso es la fe de creencia. Yo creo con mi mente. También tenemos la fe de familia, o sea, cuando estamos reunidos varios creyentes, estamos con una común fe, que es la fe de familia. Ahora también existe la fe o la manifestación de creencia, que es una de las manifestaciones que tiene el don. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 12, cuando habla de las manifestaciones, palabra de ciencia, palabra de discernimiento, interpretación de lenguas, profecía, fe dice también. Esa es la manifestación de la creencia, es operar una creencia extraordinaria, una creencia que está por encima de los 5 sentidos. Y por último, la fe como fruto, eso está explicado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahora, fíjense la exhortación de Dios a la importancia que Dios le da y que nosotros tenemos que tener en cuenta a manifestar la creencia, el creer la palabra de Dios. ¿Por qué? Fíjense, Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, o sea, por la habilidad de creer la palabra, o por creer la palabra Abel, por creer la palabra Enoc, por creer la palabra Noé, por creer la palabra Abraham, por creer la palabra habitó como extranjero Abraham, por la habilidad de creer o por creer lo que Dios le había prometido, también la misma Sara, que era estéril, concibió. Por la habilidad de creer, Moisés hizo las cosas que hizo. Por su creencia y por creer lo que Dios le había prometido, dejó Egipto. Por su creencia celebró la Pascua. Por creer la palabra de Dios pasaron el Mar Rojo, no solamente él, sino todo el pueblo de Israel, como por tierra seca. Por creer en la palabra que Dios había hablado, cayeron los muros de Jericó. Por creer, la mujer Rabat no murió juntamente con las otras personas porque había creído y había recibido a los espías en paz. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice la palabra de Dios, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetef, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por creer la palabra de Dios conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Ahora vuelvo al versículo 6 del capítulo 11. Pero sin creer en la palabra de Dios es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es importante esta epístola que por revelación, para mí fue Pablo, ¿no es cierto?, que la escribió. Le escribe a los hebreos para decirle: muchachos, todas estas cosas sucedieron, pero sucedieron porque las personas creyeron en la palabra de Dios. Entonces, Pablo le está diciendo, les exhorto a que crean lo que Dios ha hecho en Cristo. Versículo 39, fíjense. Y todo esto, dice, alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué? Mediante el creer lo que Dios les había dicho, y aún así no recibieron todo lo que Dios les había prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hoy estamos haciendo un paralelismo en la misma situación que estaban en la antigüedad, porque ¿quién de nosotros vio a Jesucristo resucitado? Yo no lo vi. Ahora, yo he creído la palabra de Dios. Y esa es la exhortación. Por eso Jesucristo con tanta sabiduría le dice a Tomás: Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros, chicos. ¿Quién de nosotros vio a Jesucristo resucitado? ¿Quién de nosotros puso su dedo en su mano o la mano en su costado herido? Ninguno de nosotros lo hizo, pero nosotros hemos creído la palabra de Dios y estamos recibiendo las bendiciones que Dios dice que vamos a recibir aquellos que creemos la palabra. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Maravilloso, ¿no? La exhortación de Dios. Chicos, para terminar esta enseñanza, acompáñenme a Hebreos 12, versículo 27, dice: y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mis hermanos, esta exhortación de compartir esta hermosa epístola del libro de Hebreos es para mostrarles el paralelismo con la que Dios nos está exhortando a nosotros también, diciendo: muchachos, chicos, mis hijos, crean mi palabra. Yo hice todo esto para salvarlos a ustedes. Yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos alcancen las promesas que yo hice en mi Hijo Jesucristo. Pero es necesario y fundamental que hagan dos cosas. Primero, que crean mi palabra. Y segundo, que trabajen por mi palabra para que más personas puedan ser salvas. ¿Saben por qué? Porque yo en este tiempo les he encomendado a cada uno de ustedes el ministerio de la reconciliación. Así que yo, como ministro de Dios, como pastor de ustedes, les exhorto a que se paren firmes en la palabra de Dios, que hagan tiempo para Dios, porque cada minuto, cada hora que ustedes dediquen para Dios, recibirán recompensas eternas. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.